La codependencia es una manifestación de la enfermedad mental de la adicción. La codependencia nos muestra un comportamiento disfuncional, es decir, enfermizo, que se manifiesta en las relaciones. ¿Por qué es enfermizo el comportamiento de la persona codependiente? Por una razón muy simple, porque la persona que sufre esta enfermedad adictiva siempre está buscando personas tóxicas, es decir, personas que tienen algún tipo de disfuncionalidad de enfermedad. Por ejemplo, el codependiente o la codependiente buscan relacionarse con personas adictas, que estén consumiendo drogas, que estén consumiendo licor o algún otro tipo de comportamiento compulsivo. También puede ser que buscan personas con enfermedades mentales, por ejemplo, como las personas que siempre andan buscando relacionarse con delincuentes o que tengan algún patrón de abuso, sin que necesariamente esas personas de las cuales se enamoran sean adictas. La persona codependiente pierde su independencia, en tanto se convierte en una persona que depende excesivamente de la otra persona. Ese exceso de dependencia se manifiesta en lo emocional, en lo psicológico y a veces hasta en lo económico. De manera que el codependiente o la codependiente se vuelven esclavos de la otra persona. De manera que la codependiente lo que hace es que sacrifica su propio bienestar, su propia identidad, al convertirse en esclava del esclavo. Porque la codependiente es adicta al adicto. Y si adicción significa esclavitud, entonces la persona codependiente desarrolla una relación de esclavitud con su amo, que es otro esclavo. Una de las características de la persona codependiente es que asume la responsabilidad por los problemas, los sentimientos o las emociones de la otra persona. Y lo más grave es que la persona codependiente tolera abusos, negligencias y comportamientos destructivos simplemente por el miedo a quedar abandonada. Ahí, en ese miedo al abandono, está la clave para entender qué es lo que le sucede a la persona codependiente. La persona codependiente siente muchísimo miedo de quedar abandonada por la persona con la cual sostiene su relación de codependencia. Uno de los problemas más graves de la persona codependiente es que cifra su autoestima en cuidar a la otra persona, en responsabilizarse por los problemas, los conflictos y los sufrimientos de la otra persona, vulnerándose a sí misma con este tipo de comportamientos, porque hoy sabemos que la autoestima no debe depender de nada externo. La autoestima es un sistema, es un mecanismo cuyo punto de referencia debe estar en el interior, más no en el exterior. En este caso, al cifrar la persona su autoestima en un punto de referencia externo, en otra persona, en el fondo lo que está haciendo es dañando su autoestima. Por atender a la otra persona, el codependiente lo que hace es que ignora sus propias necesidades personales, sus necesidades de salud, sus hobbies, todas sus necesidades quedan relegadas a un segundo plano por atender las necesidades de quien está atendiendo. La persona codependiente intenta arreglar la vida de la otra persona y siente culpa si piensa que no puede intervenir, aunque la realidad le demuestra que con su comportamiento lo que está haciendo es perpetuar el problema. Está prolongando la solución indefinidamente simplemente por sentirse necesitada. Y es que ahí es donde surge el ciclo adictivo. La persona codependiente se siente absolutamente necesitada
de la atención, del amor, del cariño, de la amistad, de la relación con la persona que está en el polo opuesto. Y así, de este modo, la otra persona lo que hace es abusar de esa relación. Así se crea una relación disfuncional, donde ambas personas comienzan a jugar a los roles. El rol favorito de las personas codependientes es la víctima, aunque también puede jugar a ser el Mesías en la relación. La persona codependiente es feliz rescatando a la otra persona. Y la otra persona, cuando se da cuenta que la codependiente lo necesita al grado extremo de sufrir, de llorar o de intentar suicidarse si no obtiene su amor, entonces la otra persona lo que va a hacer es aprovecharse de manera abusiva de esa relación. El ejemplo más común de personas codependientes lo observamos en aquellas personas que son adictas al licor, a las drogas ilegales o al juego. Si un jugador compulsivo, un alcohólico compulsivo o un cocainómano compulsivo tienen una relación de pareja, esa persona que está acompañándolo como pareja es codependiente al adicto. Porque la realidad es que ninguna persona sana va a querer relacionarse con un adicto al licor, con un adicto a las drogas o con un adicto al juego. De hecho, la dinámica de la enfermedad de la codependencia responde a la dinámica de la enfermedad de la adicción. Hoy sabemos que la persona codependiente sufre de adicción con los elementos esenciales que integran este tipo de trastorno de la personalidad. Por decir algunos, la enfermedad de la codependencia se manifiesta con síntomas como la negación, la resistencia, los grandísimos defectos de carácter como el vacío emocional, los trastornos de ansiedad, la depresión, la culpa exagerada, las fallas en la identidad, las fallas y las alteraciones en las elaboraciones. Todos estos son síntomas que hacen que la persona codependiente esté configurada con un trastorno de personalidad adictivo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo así que adicción? Si la persona codependiente, por ejemplo, la esposa de un alcohólico, jamás se ha tomado un solo trago de licor. Pues es bien claro, lo que pasa es que esa persona es adicta al alcohólico, ella es adicta al adicto. Y en esa medida, ella está sufriendo los embates de la enfermedad de la adicción. Es que en términos de la adicción, esta enfermedad no solamente se manifiesta con la ingesta de sustancias químicas como el licor o las drogas. Esta enfermedad también se manifiesta como la adicción a ciertas personas que son tóxicas, como por ejemplo este tipo de adictos o personas, por ejemplo, que están sufriendo enfermedades terminales, enfermedades crónicas o que tienen un historial de abuso o de negligencia sin que sean adictas de antemano. La esencia de la codependencia está en la dependencia emocional o dependencia psicológica que la persona codependiente entabla con el otro. Esto significa que la persona codependiente siente una profunda necesidad de validación, de identidad o de propósito a través de la otra persona, que en sí misma ya es tóxica. Y en ese esquema de relación, la persona codependiente lo que hace es generar un vínculo mórbido, es decir, enfermizo, con la otra persona. Con respecto al origen de la codependencia, hoy sabemos que el elemento genético es determinante, al ser una manifestación de la enfermedad de la adicción. Pero también hay otros elementos concomitantes, como por ejemplo el hecho
de haber recibido heridas emocionales en la infancia, heridas que aún no están resueltas. También el hecho de haber nacido en entornos abusivos. Por ejemplo, son clásicas las personas codependientes que surgen en las familias que han tenido un patrón de abuso de alcohol o de las drogas. Estas personas, al sostener un vínculo emocional con el alcohólico o con el adicto que hay en su familia, resulta y sucede que se convierten en codependientes. Personas que han sufrido algún tipo de abuso en su infancia, por ejemplo, de familias maltratadoras que abusaron física y psicológicamente de la niña o del niño codependiente, personas que fueron abusadas sexualmente en la infancia y que no se convirtieron en alcohólicos o drogadictos, esas personas tienen una tendencia muy clara a convertirse en codependientes. Las personas que crecieron en ambientes disfuncionales aprenden que su valor depende de salvar, de rescatar o de complacer a otras personas, aún a costa de su identidad, de las necesidades de su ego, de su bienestar emocional, físico y económico. La identidad entre la persona codependiente y el adicto es tan fuerte que hay una fusión entre las dos personas. De este modo, la persona codependiente afirma que si el adicto está enfermo, si el adicto está mal, la codependiente tampoco puede estar emocionalmente en estado de bienestar. Si él está bien, yo estoy bien. Si ella está mal, yo estoy mal. El hecho de que la persona codependiente sitúe su autoestima en sentirse necesaria, lo que hace es crear un ciclo adictivo de falsa recompensa. De este modo, la persona codependiente interpreta su sufrimiento como un síntoma de entereza moral. Es decir, ella piensa, miren que mi sufrimiento me prueba a mí misma que yo soy buena, que yo soy superiormente moral a las demás personas, y así entra a jugar el rol de la víctima. ¿La persona codependiente tiene solución? Y la respuesta es sí. La persona codependiente tiene que aprender a poner límites sanos que preserven su identidad, su salud emocional y su autoestima. Aprender a decir que no es esencial. Por ejemplo, decirle a la persona con la cual sostiene la relación de dependencia que por esta vez no va a salvarlo o a rescatarlo. La persona codependiente tiene que aprender a cuidarse a sí misma, a dormir bien, a alimentarse con una dieta balanceada, a recuperar sus hobbies. Este tipo de autocuidado, de amor propio, es esencial para que enfrente su recuperación. Si después de ponerle límites sanos al otro miembro de la pareja, la persona codependiente experimenta vacío, ello significa que va por buen camino. Si la persona codependiente observa que tiene una tendencia a continuar con su obsesión por el control, es decir, por controlar la vida y por intervenir en la vida de la otra persona, ella tiene que aprender a romper el ciclo adictivo. Una frase clave aquí es que ella no tiene por qué resolverle la vida y los problemas a los demás. Cada quien tiene que asumir la responsabilidad por la solución de su propia vida y de los problemas y de los conflictos que le lleguen a su existencia. Una pregunta clave es si una persona codependiente puede prestarle ayuda a otra persona que esté requiriendo su favor. Y la respuesta es sí, sí puede prestarle ayuda. Pero esa ayuda, ese soporte, tiene que hacerlo no por necesidad ni por dependencia, es decir, no por necesitarse comprendida o amada,
pero tampoco por dependencia emocional, sino solamente por compasión, es decir, por solidaridad. La solidaridad es un principio espiritual y es proyección de la generosidad del ser humano. Entonces, en términos de adicción, el codependiente es toda persona que entraña una relación con un alcohólico o con un adicto. Esa relación puede ser mental, sexual, emocional o afectiva. Un ejemplo, el padre, la madre, los hermanos, la suegra, los cuñados de un alcohólico son codependientes a ese alcohólico. La pareja de un adicto a las drogas en realidad es codependiente a ese adicto. De este modo, la persona que entabla una relación con un alcohólico o con un adicto, cualquiera sea la naturaleza de su relación, amistad, relación de pareja, relación de padre, madre o hermano, esa es una relación enfermiza y adictiva a su vez. Sobre las relaciones entre alcohólicos, adictos y codependientes nos referiremos en otro video. Recuerda darle clic a la pestaña de suscripciones y hasta la próxima.